Hola muchachos, me alegra mucho saludarlos. Espero que estén muy bien en medio de las dificultades que tenemos no solamente en Medellín, en Colombia, sino en todo el mundo. La humanidad atraviesa por un momento muy crítico, muy difícil. La amenaza del coronavirus es real, es cierta. Ustedes ven lo que ocurre en Italia actualmente, la dificultad que hay para atender los enfermos y para evacuar los muertos acumulados en las iglesias sin poder enterrar, etcétera, porque el número es exorbitante, que trasciende cualquier capacidad para atender una contingencia de este tipo. Igualmente, los presagios de amenazas por parte de este virus en muchas ciudades del mundo. En California anoche escuchábamos que el gobernador dice que es posible que 25 millones de personas se vean afectadas por este virus, eh, y que lógicamente colapsa cualquier sistema de salud. Acá entre nosotros lo vivimos, lo sentimos, ya estamos a puertas de declararnos en serias dificultades para atender la calamidad que se viene encima, por cuanto el número de camas y el número de respiradores artificiales es sumamente limitado, sumamente restringido. Y esta calamidad afecta particularmente a un sector de la población, al de sus papás, sus abuelos, los adultos mayores, las personas que tengan enfermedades o afecciones como la hipertensión, la diabetes, problemas inmunológicos, etcétera, son las más propensas a contraer esta situación. Entonces, cuando las autoridades llaman a que nos lavemos las manos constantemente, a que evitemos estar cerca de personas que o estén contagiadas o hayan estado cerca o en los círculos alrededor de personas contaminadas, extranjeras, muchas de ellas, etcétera, es bueno hacer caso. Lo hacen por nuestro bien, lo hacen por nuestra seguridad y por lo tanto la recomendación es a que acatemos las medidas, acatemos los consejos, acatemos las sugerencias. Este fin de semana ya sabemos que vamos a estar en cuarentena por la vida, ya sabemos que vamos a estar confinados por nuestro bien. No hay otra manera de atender esta dificultad. El confinamiento es la mejor solución. El confinamiento es la mejor alternativa para hacerle frente a este problema. Si pudiéramos, dicen los expertos, estar confinados un mes, mes y medio, 2 meses, el virus desaparece. El virus se muere y la amenaza se va. Pero vaya pues, logre que la gente acate esa posibilidad, que lógicamente arrasa con el sistema económico. Y para entrar al tema de la economía es una de las grandes damnificadas de esta situación. En pocos días, con seguridad, vamos a escuchar las declaraciones de quiebra por parte de las aerolíneas, eh, que mueven un gran capital a nivel mundial. Los hoteles, el turismo igualmente está muy resentido. Las agencias de viajes igualmente, las empresas, muchas de ellas han sacado a sus trabajadores para las casas o los han despedido, algunas sin remuneración a sus empleados, pero el panorama es desalentador, el panorama es difícil. De allí que el tema económico también es una realidad y es un asunto que en la cotidianidad lo vamos a sufrir. Les dije en un mensaje reciente, creo que fue antier o ayer, que el tema es el sistema bancario y financiero. Es un tema muy importante en la economía. Al fin y al cabo tiene que ver con la sangre, lo que irriga el aparato económico, lo que permite que éste se mueva, que éste viva, que éste tenga existencia, es el dinero, el movimiento del dinero, el afán de tener el dinero, el afán de invertir el dinero.
Y quien mueve ese dinero es el sistema bancario y financiero. El sistema bancario son los intermediarios entre quienes tienen dinero y lo pueden ahorrar a cambio de un interés y quienes requieren dinero para inversiones, para actividades productivas, etcétera, a cambio de pagar un interés. Entonces los bancos hacen esa transición, convierten el ahorro de las personas en inversión. Esa es la función principal de los bancos y en general del sistema financiero entre nosotros. Que si ustedes miran, es un sistema que tiene un margen de rentabilidad excesivamente alto. Algunos de ustedes lo invito a que mire en Google y pregunten utilidades del sistema financiero bancario en 2019 y van a encontrar que las utilidades a diciembre fueron superiores o cercanas a los 12, 13 billones de pesos. O sea, 1 billón mensual. 1 billón mensual. 1 millón de millones mensuales son las utilidades de los bancos y en general del sistema en Colombia. Margen de utilidad que no tiene ningún otro sector. Ni los industriales, ni los ganaderos, ni los agricultores, ni los comerciantes. Ninguno de esos sectores que hacen parte de la economía tiene ese margen de utilidad tan alto que tiene el sector bancario. Y ese poder que tiene el sector bancario y el sector financiero no es solamente económico, también es político. Los banqueros financian campañas políticas, los banqueros invierten en la actividad política porque los políticos luego, cuando se convierten en gobernantes, defienden los intereses de esos banqueros. De allí el poder político que este sector despierta y este sector muestra. Luis Carlos Sarmiento Angulo es un ejemplo claro, es el principal rico de Colombia, es el hombre que tiene todo un emporio muy diverso en la actividad económica, bancos, empresas de seguros, etcétera, que lo hacen estar entre la lista de los más favorecidos por la riqueza a nivel mundial, según la revista Forbes. Entonces, ese margen de utilidad de los banqueros y financistas, reitero, no lo tiene ningún otro sector, y eso explica en gran medida que el Producto Interno Bruto del año pasado haya crecido el 13.3%, que al gobierno de Duque lo enardeció, pues en el sentido positivo, lo hizo sacar pecho porque fue un porcentaje de crecimiento superior a la del promedio en toda la región. Pero ese porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto ¿se reflejó en el empleo? No. El desempleo creció. En enero tuvimos una tasa del 13% de desempleo, la más alta en los últimos 10 años en nuestro país, en Colombia. Entonces, mientras la producción crece, el desempleo también crece. Esa producción no se refleja en generación de oportunidades de trabajo. Y esa es una tragedia. Esa es una calamidad pública en nuestro país y una calamidad social. Porque lo que ha hecho crecer la producción, lo que ha hecho crecer la economía, reflejada en esa variable que se llama PIB, no es la actividad productiva, los industriales, el sector agricultor, el comercio, sino el sector financiero, el sector bancario, que es un sector que vive de la usura, de cobrar intereses, que al contrario genera desempleo, no genera empleo. Ya hoy nosotros podemos hacer las transacciones bancarias, hacer una transferencia, etcétera, a través del celular. No necesitamos ir donde un cajero. Incluso cada vez son menos los cajeros, porque cada vez la tecnología desplaza desafortunadamente este recurso humano tan importante, tan significativo en el sector banquero y en general en la economía nacional. Entonces, tenemos una economía soportada en la usura, soportada en la especulación financiera, en el sistema financiero, y por eso no es una economía que crezca realmente y que ese crecimiento se refleje para beneficio de la sociedad en su conjunto, particularmente de los que requieren trabajar, de los que necesitan trabajar, sino de unos pocos. Entonces, en la primera diapositiva que les envié, ustedes encuentran un video sobre la historia del dinero.
de cómo pasamos en la época por allá antigua del trueque como la principal modalidad de comercio, como intercambio de productos. Quien tenía sal y necesitaba plátano, intercambiaba con el de plátano la sal, la yuca con el de la yuca, etcétera, hasta que apareció un patrón, un acuerdo entre los humanos sobre buscar algo que permitiera reemplazar la sal, la yuca o el plátano, porque era muy dispendioso cargar el bulto de sal, cargar el bulto de plátano, el bulto de yuca, para ir a intercambiarlo por lo que estábamos necesitando para la subsistencia. Entonces apareció el dinero. Y después de que apareció el dinero en monedas, en billetes, en oro, aparecieron los bancos, inicialmente en cabeza de una persona prestante, reconocida en la sociedad como honorable, etcétera. Los vecinos le entregaban a esa persona sus monedas, el oro para que se los guardara, porque consideraban que quedaba bien custodiado. Esa persona honorable vio que no todos los que le entregaban sus bienes, sus monedas, su dinero para que lo guardara, se lo reclamaba a él de una manera simultánea. Entonces entendió que era posible prestar monedas, prestar lingotes de oro a otras personas que lo requerían a cambio de un interés, a cambio de una pequeña utilidad que se sumó y se convirtió en riqueza. Así nacieron los bancos, así nacieron los banqueros, y así este asunto se convirtió en un factor primordial para la economía. Vean el video, que es un video muy entretenido, pero muy ilustrativo. Es una recomendación para conocer cómo evolucionó el dinero entre nosotros. Igualmente van a encontrar más adelante unas gráficas donde se da cuenta de cómo los empresarios reconocen que el principal problema que encuentran en nuestros países para ejercer esa actividad es la del financiamiento, la necesidad de recursos de crédito, de préstamos, que solamente lo hace el sector bancario. Hace muchos años, lo vamos a ver más adelante cuando veamos la historia de los bancos en nuestro territorio, la iglesia era quien ejercía esa labor. La iglesia prestaba dinero, la iglesia era una gran depositante de riqueza y se podía dar el lujo de prestar dinero, de hacer créditos a cambio de un interés, generalmente bajo, pero que le permitía a la iglesia no solamente sostener esos capitales, sino incluso incrementarlos. Hasta que llegó el momento en que, por ejemplo, en la Constitución del 1821, la primera Constitución de la Nueva República, el próximo año vamos a cumplir 200 años de esa primera Constitución, se consideró que era necesario tener un ente público del gobierno que se encargara de esa labor del crédito público y también de la labor de emitir monedas y billetes, porque esa función la cometían particulares, autorizados por el gobierno, pero eran particulares, era el sector privado, no era el sector público. Entonces el tema del financiamiento es una labor fundamental en la economía, es un ejercicio indispensable para que la economía pueda marchar, para que la economía pueda existir, porque así es como el dinero nutre la economía, el dinero posibilita que la demanda, o sea, la capacidad de compra se dé para que igualmente los productores puedan ofertar sus productos a cambio de recibir un dinero para a su vez volver a conseguir insumos, lo que llaman los factores de la producción, las materias primas, pagar mano de obra, invertir en tecnología, etcétera. El dinero cumple todas esas y otras funciones adicionales. Ya mencioné algo de la historia nuestra. Hasta 1880 no fue posible cristalizar la idea de tener un banco central, un banco público que se encargara de la emisión de monedas y billetes, que había estado en manos particulares, y también del crédito público, que estaba en manos de la iglesia fundamentalmente. En 1880 Rafael Núñez pudo cristalizar el anhelado Banco Nacional o Banco de la República, que existió hasta fines del siglo pasado, a puertas de la Guerra de los Mil Días, que generó una mano de muertos impresionante
en nuestro territorio que debilitó grandemente la economía nacional y eso posibilitó la usurpación de Panamá por parte de Estados Unidos para construir el canal de Panamá. Entonces, Rafael Núñez logró la primera experiencia exitosa de tener un banco de la República, un banco nacional, que luego en 1922 un señor Ospina Pérez, Mariano Ospina Pérez, presidente de la República, muy hábilmente contrató una misión internacional, un grupo de expertos de otros países, en cabeza de un señor David Kemmerer, para que analizara la economía nacional e hiciera recomendaciones al gobierno. La principal recomendación de la misión Kemmerer fue la necesidad de revivir nuevamente el Banco de la República o el Banco Nacional, para que se encargara del crédito público y para que se encargara de la emisión de billetes y en ese sentido le quitara ese monopolio, ese ejercicio a los privados, a los particulares. E igualmente la misión Kemmerer propuso la creación de una entidad que vigilara el sistema bancario, el sistema financiero. El primer banco lo tuvimos en 1874, fue el Banco de Bogotá. Poquitos años después, en el 75, apareció el Banco de Colombia, el famoso banco nuestro, y 30 bancos más. Después de esa década del 70, del 80, hubo algunas crisis por malos manejos por parte de los banqueros que de una u otra manera afectaban a la población y por eso la misión Kemmerer sugirió la necesidad de tener una entidad que vigilara el comportamiento de los bancos, tratara de evitar abusos por parte de estos y con eso por esa vía perjudicar a los usuarios, a los consumidores del sistema. Van a encontrar igualmente la primera gran crisis del sistema bancario nuestro del siglo XX, la última gran crisis mejor, que fue la década del 80 en el gobierno de Belisario Betancur. Los banqueros se dieron a la tarea de prestarse entre sí plata, de invertir en mansiones, en gastos suntuosos, el dinero de los contribuyentes. Eso generó lo que llamó una burbuja financiera bancaria, explotó y generó una gran crisis. Esa crisis se tradujo en pánico colectivo en la economía. Reiteramos la importancia del dinero, la importancia de los bancos. Entonces, si los bancos entran en crisis, eso hace colapsar el conjunto de la economía. Belisario, para hacerle frente a esa gran crisis de la década del 80 del sistema bancario, compró esos bancos que estaban en crisis, los nacionalizó, saneó los bancos con recursos públicos y luego se los devolvió nuevamente a los particulares. De hecho, nosotros contribuimos a resolver la crisis de esa época y las utilidades fueron entregadas a los privados, a los particulares. Nosotros como usuarios no nos favorecimos de esa situación. Pero bueno, quedó para la historia de Belisario el que le hizo frente a ese problema y logró tomar dos medidas que fueron después importantes. La de fortalecer lo que se llama el encaje bancario, que es la obligación que tienen los bancos de guardar un porcentaje de los ahorros de las personas para afrontar cualquier contingencia que se pudiera presentar. El encaje hoy está más o menos en el 10%. Si yo deposito 100 pesos en el banco tiene la obligación de guardar 10 pesos por lo menos, 10 pesos, y puede prestar 90 y ponerlos a circular nuevamente en el sistema, en el mercado. Entonces la figura del encaje bancario fue fortalecida por parte de Belisario Betancur y creó una entidad que estuviera pendiente de la salud de los bancos, que se llama FOGAFIN, el Fondo de Garantías Financieras, para inmediatamente se presente una dificultad, una iliquidez, por ejemplo, en un banco, prestarle dinero para que ese banco pueda salir a flote y con ello evitar el caos y el pánico en la sociedad, porque ese caos y ese pánico es sumamente peligroso. Entonces, ese concepto del encaje bancario que acabo de mencionar es muy importante para analizar el comportamiento del sistema. Y al comienzo les mencioné el tema de la tasa de intermediación entre lo que los bancos le reconocen a los ahorradores
que es muy bajito el interés, y lo que le cobra cuando hace un préstamo, cuando hace un crédito, que es muy alto. Entonces, esa diferencia entre lo que le reconoce a los ahorradores y lo que le cobra a los acreedores hace incrementar las utilidades del sistema bancario y financiero. Voy a hacer aquí un movimiento y luego continúo con la presentación.